Miércoles 15 de octubre. Celebramos hoy la memoria obligatoria de Santa Teresa de Jesús, Virgen y Doctora de la Iglesia. Teresa de Cepeda y Ahumada nació en Ávila en el año 1515, amante de la lectura, de temperamento exuberante y jovial, con una contrastante tendencia a la vida interior y también a la vida activa. Guiada por Dios en coloquios íntimos y por San Juan de la Cruz, reformó su orden y fundó 15 monasterios carmelitas en España. Fue una gran mística que, aunque enferma, tuvo mucha actividad práctica y organizativa. Fue fecunda escritora de sus experiencias místicas. Sus escritos son un modelo a seguir. Murió en Alba de Tormes en el año de 1582. Pedimos la intercesión de Santa Teresa de Jesús, esta mujer mística, esta religiosa que llevó a Dios en el corazón, lo transmitió a través de su vida de intimidad con Dios y a través de la evangelización. A pesar de su enfermedad, mantuvo la fe, mantuvo la confianza y estuvo íntimamente unida al Papa, a la Iglesia y a Jesucristo, nuestro pastor y cabeza de la Iglesia. Le pedimos al Señor que nos ilumine para que seas tú, Dios mío, quien actúes en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón. Necesitamos de ti, Señor, necesitamos, Dios mío, de tu gracia, de tu luz, de tu amor. Ayúdanos, Señor, para que cada día, comprendiendo tu santa palabra, nos animemos a ejemplo de Santa Teresa de Jesús y a ejemplo de todos los santos, a amarte cada día más. Dios mío, ayúdanos para que cada día crezca en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, esa sed, Dios mío, de acercarnos a ti, esa sed, Dios mío, de conocer, de amar, de estudiar, de leer las Santas Escrituras. Que a ejemplo, Dios mío, de San Jerónimo, cada día nos animemos con la fuerza del Espíritu Santo para que nos acerquemos al texto que ha sido inspirado y, acercándonos a las Santas Escrituras, Dios mío, te conozcamos más y mejor. Dios mío, regálanos, Señor, la capacidad de comprender, de asimilar, de acoger y de practicar las Santas Escrituras. Llénanos de ti, Dios mío. Llénanos, Señor, de tu luz. Llénanos, Dios mío, de tu luz, de tu amor, de tu bondad y misericordia. Que cada día, Señor, nos preparemos para el encuentro definitivo contigo. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo 1 al versículo 11. Tú que te eriges en juez, sea quien seas, no tienes excusa, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque haces las mismas cosas, tú que juzgas. Sabemos que el juicio de Dios contra los que hacen estas cosas es según verdad. ¿Piensas acaso tú que juzgas a los que hacen estas cosas, pero actúas del mismo modo, que vas a escapar del juicio divino? ¿O es que desprecias el tesoro de su bondad, tolerancia y paciencia, al no reconocer que la bondad de Dios te lleva a la conversión? Con tu corazón duro e impenitente, te estás acumulando cólera para el día de su ira, en que se revelará el justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno según sus obras. Vida eterna a quienes, perseverando en el bien, buscan gloria, honor e incorrupción, ira y cólera, a los porfiados que se rebelan contra la verdad y se rinden a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que haga el mal, primero sobre el judío, pero también sobre el griego. Gloria, honor y paz para todo el que haga el bien, primero para el judío, pero también para el griego, porque en Dios no hay
acepción de personas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor paga a cada uno según sus obras. Solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. El Señor paga a cada uno según sus obras. Descansa solo en Dios, alma mía, porque Él es mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi alcázar, no vacilaré. El Señor paga a cada uno según sus obras. Pueblo suyo, confíen en Él, desahoguen ante Él su corazón. Dios es nuestro refugio. El Señor paga a cada uno según sus obras. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 42 al versículo 46. En aquel tiempo dijo el Señor: Ay de ustedes, fariseos, que pagan el diezmo de la hierbabuena, de la ruda y de toda clase de hortalizas, mientras pasan por alto el derecho y el amor de Dios. Esto es lo que había que practicar sin descuidar aquello. Ay de ustedes, fariseos, que les encantan los asientos de honor en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de ustedes que son como tumbas no señaladas, que la gente pisa sin saberlo. Le replicó un maestro de la ley a Jesús: Maestro, diciendo eso nos ofendes también a nosotros. Y él le dijo: Ay de ustedes también, maestros de la ley, que cargan a los hombres cargas insoportables, mientras ustedes no tocan las cargas ni con uno solo de sus dedos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre, que tu Espíritu Santo nos revele cada vez con mayor claridad en qué hemos de poner nuestros intereses si nos declaramos seguidores de Jesús. Que sus palabras no sean de llamada de atención, sino de reconocimiento, porque hemos elegido el camino correcto, porque servimos a tus hijos. Amén. Mi querida comunidad, reciban todos un saludo de paz, un saludo de alegría, un saludo fraterno. Saludo a todos mis hermanos colombianos, a todos mis hijos aquí en la parroquia San Miguel Arcángel en el municipio de Acarí, a todos nuestros hermanos de Estados Unidos, de España, de México, de Argentina, de la nación, del país de El Salvador, de Venezuela. Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Hoy el apóstol Pablo, cuando se dirige a los romanos, es bastante fuerte. Pablo es bastante claro, es muy claro. Pablo no comienza con rodeos. Pablo no comienza diciendo una cosa como que tratando de maquillar las palabras para que los romanos no se sientan mal. No, Pablo habla lo que tiene que hablar, como decimos nosotros, al pan pan y al vino vino. Pablo le dice a la comunidad, a los cristianos en Roma, le dice y les deja en claro que nosotros no podemos convertirnos en jueces de nadie. Usted y yo, tú y yo, no somos jueces, somos hermanos. Podemos corregir, es distinto. Una cosa es que nosotros podamos corregir siempre y cuando haya una autoridad moral, siempre y cuando llevemos una vida correcta. No una vida perfecta, porque solamente el único perfecto es Dios, pero sí podemos corregir a nuestros hermanos desde el amor, desde la caridad. El apóstol Pablo le dice a los romanos que están y viven en Roma, le dice a ellos: ustedes no pueden ser jueces, nosotros no somos jueces. Y eso es lo primero que dice Pablo en la carta, en la primera lectura que escuchamos. Y segundo, dice el apóstol: nosotros recibiremos según las obras. Y Dios no hace acepción de personas, que si son judíos, que si son griegos, que si son romanos. No. El judío no va a tener mayor privilegio por ser judío, y el griego va a tener menor privilegio o menor mérito por ser griego o por ser romano. No.
Todos somos, ante los ojos de Dios, igual en dignidad. Somos sus hijos. En Cristo Jesús, con la sangre de Jesucristo y con la resurrección del Señor, el precio que Él pagó entregando su vida y resucitando ha sido un precio elevadísimo, el precio más grande que pagó Jesús. Su propia vida entregada por nosotros y la marca de la resurrección, que con esto ya la nueva alianza se sella, ese pacto de la nueva alianza. Y la última cena pues nos muestra a nosotros hasta dónde llega el amor de nuestro Padre Dios y de su Hijo Jesucristo por nosotros. Entonces tenemos en un primer momento la enseñanza primera es: no podemos y no debemos ser jueces. Segundo, nosotros seremos juzgados en el amor, es decir, la caridad. Recordemos el capítulo 25 de Mateo, Mateo capítulo 25. Vengan aquí, benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque fui forastero y me acogisteis, porque estuve en la cárcel enfermo y fueron a visitarme, porque estuve desnudo y me vistieron. Aquí está claramente, Jesús lo expresa de una manera muy clara, de manera también muy concisa, que seremos juzgados en el amor. Será un juicio de misericordia. No tengamos miedo al juicio, siempre y cuando llevemos una vida conforme al Evangelio. Detengámonos en el Evangelio de hoy, este Evangelio que acaba de ser proclamado. Jesús de Nazaret, el hombre que predicaba, y no solamente predicaba con las palabras, sino que las obras que Jesús realizaba daban cuenta de lo que había en el corazón y respondía a la misión a la que Él vino a este mundo. Jesús hace un llamado de atención, y este llamado de atención es a tener una coherencia de vida entre lo que yo digo y lo que yo hago. Por eso Jesucristo va a decir, dirigiéndose a los fariseos, pero también a los escribas, maestros de la ley, Jesús va a decir: ustedes llevan una vida de doble cara. Pagan el diezmo del anís o el diezmo que corresponda, y con esto pagan el diezmo para tranquilizar la conciencia, pero olvidan el derecho y el amor de Dios. Imagínense ustedes, es como si uno dijera: peco, rezo y empato. El que peca y reza empata. No, por ahí no va la cosa. Esto está lejos de la voluntad de Dios. Aquí no se trata de llevar, hacer dos goles, una vela se le prende al diablo y otra vela se le prende a Dios. No. Aquí el Señor es muy claro. Lo primero que hay que tener en cuenta es el derecho. Y cuando Jesús habla de derecho, está hablando precisamente de lo que hay aquí en el corazón. La recta intención, el deseo de amar, el deseo de servir, el deseo de ayudar a los hermanos. Ver en cada persona el rostro de Dios, especialmente en los más necesitados, en las personas menos favorecidas, en los más vulnerables. Defender el derecho de los niños, defender a los huérfanos, defender a las viudas, estar siempre atentos a ayudar a quien más lo necesite, y promover espacios, promover tiempo, espacio, lugar para ayudar socialmente a las personas. Aquí no se trata solamente de extender la mano para dar pan, que hay que hacerlo. Aquí no se trata solamente de meternos la mano al bolsillo y sacar un billete o sacar una moneda para dar a una persona que está pidiendo limosna. Eso hay que hacerlo y lo debemos hacer. Aquí se trata de brindarle a la persona y a las personas que están necesitadas, brindarles un espacio donde ellos se sientan útiles, donde se sientan amados, acogidos, respetados y valorados. Por eso Jesús va a decir esa expresión: aquí lo que hay que practicar es el derecho y el amor. El derecho para hacer las cosas bien, para hacer las cosas honradamente, y el amor, que es el fundamento, como va a decir Pablo, de la vida cristiana. El broche de la santidad es la caridad o el amor. Los escribas
se sienten atacados, se sienten ofendidos. Aquí en Colombia utilizamos una expresión coloquial, decimos nosotros: a quien caiga el guante, a quien le caiga el guante, que se lo achanque. Bueno, la cosa va por ahí. Lo que trata de decir el refrán es: a quien le cayó, pues le cayó. Si los escribas se sintieron tocados, se sintieron ofendidos, es porque seguramente no estaban actuando como debía ser. Por eso los escribas le dicen a Jesús: Maestro, con esto que le está diciendo a los fariseos, nos ofendes a nosotros. Los escribas se sienten ofendidos. ¿Pero por qué se sienten ofendidos? Aquí en Colombia utilizamos, y seguramente en otras partes, una expresión que dice de la siguiente manera: el que nada debe, nada teme. Entonces, ¿por qué se sintieron ofendidos si su conciencia estaba tranquila? Los escribas debían estar tranquilos. Ellos practicaban el diezmo, daban el diezmo, como lo hacían todos los judíos. Todos pagaban el diezmo, daban el diezmo. Y Jesús dice: ustedes pagan el diezmo para tranquilizar la conciencia y olvidan lo más importante, que es el derecho, la justicia, el amor. Ahora, ¿por qué los escribas tenían que decirle a Jesús que ellos se sentían ofendidos? ¿Por qué? Porque en el fondo sabían que no estaban actuando como debería ser. Pagaban el diezmo, pero olvidaban otras cosas que eran supremamente importantes, como es el amor, la caridad, la solidaridad, la práctica de la caridad. Mis queridos hijos, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor que nos llene de su paz, que nos llene de su amor, que nos ayude a llevar una vida recta, una vida conforme al Evangelio, que podamos nosotros vivir la vida cristiana desde la libertad del corazón, que podamos practicar la caridad con todo el mundo. Aquí no se trata de mirar que si cree, que si no cree, que si va a misa, si no va a misa. Practicar la caridad con todos. Miremos la vida de Santa Teresa de Calcuta. La Madre Teresa de Calcuta llevaba en sus brazos, a pesar de su pequeña estatura, de su fragilidad física, la Madre Teresa de Calcuta llevaba en brazos a los niños, a los enfermos, a los que tenían lepra, a los que tenían sida, católicos, no católicos. En el lugar donde ella estuvo en Calcuta era muy raro el cristiano, la mayoría no eran cristianos, y ella practicaba la caridad con cada uno de ellos. Que nosotros también seamos caritativos con nuestros hermanos, comenzando con quienes tenemos en casa, con las personas que tenemos próximas a nosotros, con ese prójimo, con ese próximo, que es mi papá, mi mamá, mi hermana, mi primo, mi vecino, mis hijos, con mis abuelos, con mis vecinos, con las personas que yo me encuentro cuando voy viajando, cuando voy de camino. Tener caridad con cada ser humano. Que el Espíritu Santo nos siga iluminando, que nuestro Señor nos ayude a crecer en la fe y que cada día crezcamos en el amor de Dios, en el amor al prójimo. Jesucristo también dice en el Evangelio: había que practicar lo segundo sin olvidar aquello. Es decir, el dar el diezmo es necesario. De eso se sostiene en aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, de ahí se sostenían los sacerdotes, de ahí se sostenía lo que había que comprar para el templo, los utensilios sagrados, los vasos sagrados. Hoy, los sacerdotes de la nueva alianza, los sacerdotes ministros del altar que somos nosotros, quien celebramos la Eucaristía junto con ustedes, también necesitamos, y la iglesia necesita de la ofrenda, necesita del diezmo, o si no, pues sería muy difícil seguir evangelizando si no hay los recursos. Pero dice Jesús: hay que practicar el amor, el derecho, la justicia, la caridad con los hermanos, sin descuidar la práctica primera de dar el diezmo. Es decir, tiene que haber un equilibrio, un sano equilibrio. Le pido al Señor que nos siga bendiciendo, que nos siga acompañando, y los invito para que sigamos orando. Lean la Sagrada Escritura, medítenla, estudienla y sobre todo esfuércense y esforcémonos por colocar en práctica lo que Dios quiere que nosotros obremos. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Un abrazo para todos.